¿Le tienes miedo a la terminal? Te entiendo, puede ser un poquito intimidante. Pero ¿qué pasa si te digo que hoy día no te voy a enseñar a programar? Para nada. Pero sí te voy a enseñar a pedir. En pocos minutos vamos a desarrollar un sitio web en base a distintas cosas que le pidamos a la inteligencia artificial. Va a estar súper entretenido porque va a ser todo muy conversacional. Te vas a dar cuenta el poder que hoy día existe para crear distintas cosas. Entonces, empecemos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a iniciar Cloud. Vamos a crear un directorio que se va a llamar el nombre del dominio. Listo, acá ustedes colocan el nombre que ustedes quieran. Puede ser el nombre de su dominio, no hay problema. Y acá, en el nombre del dominio, iniciamos Cloud, que es lo que vamos a ocupar para poder conversar con esta IA, Cloud. Y nos dice que va a trabajar en este folder, en este directorio, que es el que acabamos de crear. Le decimos que sí y continuamos. Listo, les presento Cloud Code y lo que es el Vibe Coding. Vamos a montar un sitio web y se me ocurre que podríamos montar un sitio web para un psicólogo porque vamos a crear distintos agentes. Va a estar increíble esto, imagínense. Vamos a crear un agente que va a ser un diseñador, un experto. Otro agente que nos va a maquetear el sitio. Quizás podríamos crear otro agente que realice y otro agente que nos ayude con la estructura del sitio. La verdad que las opciones son múltiples. ¿Y cómo lo hacemos? Primero escribamos slash agentes. Crear un nuevo agente y nos da dos opciones. En este caso, en nuestro proyecto, generar el agente con Cloud, es la opción recomendada. Perfecto. Le vamos a decir que cree nuestro primer agente. Este agente lo vamos a hacer al proyecto personal y lo vamos a generar con Cloud y le indicamos, necesito un agente experto en diseño gráfico web y que además tenga experiencia diseñando sitios web de psicólogos. También que ocupe, también que se base en tendencias del 2025. Todo en español. Listo. Decimos el modelo. En este caso le vamos a decir que es Sonnet. Vamos a asignarle un color. Vamos a dejar el rojito. Y listo. Nos dice acá en la descripción. Use este agente cuando necesite diseñar, revisar o mejorar sitio web para profesionales de la psicología y salud mental. Específicamente, cuando esté planificando la arquitectura visual y estructura de un sitio web para psicólogos. Y así continúa. Entonces está buenísimo porque fíjense, yo acabo de apretar la tecla E y me da toda la descripción de lo que está haciendo. O sea, todo lo que va a hacer. Este es todo el prompt. Por eso al comienzo le dije, recomiéndame tú. Entonces, fíjense, metodología de trabajo, cuando trabajes en un proyecto sigue estos pasos, evaluación del contexto psicológico, definición del objeto de diseño. Es realmente impresionante. Y listo, ya está nuestro primer agente. La embarró, la embarró. Imagínense el experto que tenemos ahora de diseñador que nos va a diseñar nuestro sitio web. Ya, entonces vamos a generar un nuevo agente a este mismo proyecto y lo vamos a generar con Cloud. Viste que dice recomendado. Entonces, al seleccionar esta opción, el mismo Cloud nos ayuda con el prompt gigante que acabamos de ver. Es lo mismo, algo muy chiquitito. Necesito un agente experto en programación, específicamente en PHP, que es un lenguaje de programación, podrían colocar cualquiera, y que además se maneje muy bien en HTML y en maquetación de sitios web en CSS. También es importante que siga los patrones de diseño del otro agente experto en diseño. Toda la información debe ser
proporcionada en español. Listo, enter, guardamos. Ahí está creando nuestro nuevo agente. Buenísimo, buenísimo. El medio equipo que estamos armando. Tremendo, tremendo, tremendo equipo. Para que se den cuenta lo genial que puede ser esto y simplemente estamos pidiendo. Aparte es entretenido. Así se vuelven a enamorar con la terminal. No es tanto problema. Le damos a E para ver qué nos puso. Y fíjense, eres un desarrollador web senior experto en PHP, HTML y CSS con más de 10 años de experiencia. Y o sea, nos crea tremenda cosa. Y podríamos crear otro agente que nos ayude con la arquitectura del sitio web. Inclusive podríamos crear otro agente que también nos ayude con el contenido del sitio. Podríamos quizás crear un mix para este ejemplo. Entonces veamos que nos aparece. Le damos crear nuevo agente. Proyecto, generar con cloud. Listo. Vamos cada vez más rápido. Eres un agente experto multifacético que sabe de arquitectura y que además nos va a ayudar con los contenidos, con el contenido de todo nuestro sitio web de psicología. Y listo. De arquitectura en informática. Que además nos va a ayudar con el contenido de todo psicología. Enter. Listo. Generando el nuevo agente desde la descripción. Luego vamos a crear otro agente más, pero este va a estar entretenido porque va a ser alguien experto en marketing digital. Así que vamos a ver qué nos muestra. Veamos qué nos dice. Bueno, me entregó la información en inglés porque no le especifiqué, pero le podemos decir que la actualice a español, no hay problema. Y listo, pero ya está creado. Entonces lo que le vamos a decir... No, vamos a crear el otro agente y luego vamos a actualizar. Crear nuevo agente, proyecto. Listo. Necesito un agente experto en marketing digital y posicionamiento web. Información siempre será proporcionada en español. Ya, listo. Creando la agente de la descripción. Y vamos, que se puede. Ahora se dan cuenta, vamos a estar trabajando con distintos agentes. Así que tremendo equipo que estamos armando. Qué bacán. Listo, le damos continuar. Sonnet, le vamos a dar este color cian. Vamos a ver qué nos puso. Ahora, como le dijimos en español, puso tu conocimiento incluye, mucha información. Genial. Ustedes revisen esto, pueden editarlo. No hay problema con eso. Y listo. Tenemos los 4 agentes listos. Esto me lo creó en inglés, así que le vamos a decir el agente. Necesito que la traducción sea en español y la información que proporcione también. Si se te olvidó con otros agentes, hace lo mismo. Punto. Veamos qué nos dice. Entiendo, voy a revisar y modificar el agente tanto para que responda en español. También revisaré los otros agentes para asegurarme de que estén configurados correctamente. ¿Se dan cuenta? Es como conversar con alguien. Y él hace todo. Uno le va pidiendo nomás. Así que, fenomenal. ¿Te das cuenta? Él mismo lo identificó. Perfecto, veo que el agente Psicología Web Architect está completamente en inglés. Voy a modificarlo para que todo esté en español.
Entonces por eso también es súper importante ir revisando lo que hace la IA, ¿ya? Simplemente me tradujo todo a español y listo, le vamos a decir que aplique los cambios y ya. Podríamos haberlo dejado en inglés y tampoco no hubiera habido ningún problema. Simplemente le hubiéramos dicho que las respuestas hubieran sido en español. Listo, nos está pidiendo reiniciar Cloud Code, pero le damos restar y ya está. Listo. Acá tenemos nuestros agentes. Buenísimo. Creamos 4 agentes nomás. No, podríamos crear muchos más. De hecho, ustedes se pueden colocar creativos y hacer muchos más. Pero para que no se nos haga eterno esto. Bueno, vamos a hacer en la página web del psicólogo. Ahora que ya terminamos de crear los agentes. Y le vamos a colocar Nicolás Neira también. No soy psicólogo, pero para que nadie se sienta identificado. ¿Ya? Entonces le vamos a decir a Cloud Code, crea un sitio web básico donde se comuniquen todos los agentes. Quiero ofrecer mis servicios de psicología. Es importante que tenga un formulario de contacto. Favor que sea una one page y que todos los agentes se comuniquen entre sí para generar una propuesta. Enter. Buenísimo, ahí están trabajando todos los agentes. Tremendo equipo que estamos formando. Mira, y nos está pidiendo información en qué país o región específica operará la psicólogo. Mira qué interesante, ¿eh? Porque esto te lo está preguntando el de SEO. Esto afecta a keywords locales, competencia y estrategia de búsqueda. Y nos pide el país. Y le vamos a decir que Chile. Y luego nos pide información sobre la especialidad, Psicología General Clínica. Se dan cuenta de algo muy conversacional. Entonces le vamos a decir Psicología General Clínica, la modalidad, nos dice más o menos lo que completamos. ¿Estamos de acuerdo? Le damos Submit. Listo. La embarró. Imagínate que ese fue el agente, el que nos pidió información adicional, fue el agente experto en SEO y de marketing digital. La lectura de contenido One Page ya finalizó. Así que están todos trabajando en conjunto. Está bueno, buenísimo. Va súper bien, de hecho nos falta todavía que se involucre el desarrollador. Al fin nos mandó la estrategia SEO y la embarró. Es que es demasiada información. Conclusión, esta estrategia SEO está diseñada específicamente para el mercado chileno en psicología clínica, con enfoque en SEO local, keywords híbridas, conversión ética, performance excepcional, escalabilidad y presupuesto moderado. Le decimos que cree la estrategia. Listo. Me está generando algo gigante. Bueno, como debe ser, si al final estamos pidiendo ayuda a expertos. Mira, finalmente terminaron los 3 expertos y ahora va a entrar el desarrollador a trabajar, a implementar.